Muy buenas tardes, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Esta tarde vamos a tener un tema muy interesante en la cual vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Qué es lo que la Biblia habla del divorcio? Y como texto de referencia vamos a citar a Mateo capítulo 19, versículos 9 y 11. Dice, y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. A menos que la esposa le haya sido infiel. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Aquí Jesús está siendo muy específico, en el cual él dice que solo hay una acepción para dar carta de divorcio, y eso es la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Pero vayamos al contexto. Dice que Mateo 19:3 dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Aquí la pregunta trampa: ¿por cualquier motivo? No debemos olvidar que el hombre daba carta de divorcio a la mujer por cualquier situación. Puede ser porque si no me complace, no me cocina bien la comida, etcétera. Entonces el hombre podía dar la carta de divorcio a su mujer. Pero vayamos a la respuesta de Jesús. Dice: Jesús respondió: ¿no has leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Aquí Jesús no solo hace mención a las Escrituras, sino da un gran mandamiento. Dice: como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esto es muy interesante, pero los fariseos necios no querían quedarse tranquilos y le dijeron: Mateo capítulo 19, 7, 8 dice: entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús les contesta: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión. Esto es muy interesante, solo por una concesión, ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Aquí los fariseos citan la ley, pero Jesús no solo añade algo muy importante, que es la concesión, sino les explica el diseño de Dios para el matrimonio desde el principio. Pero ¿qué es una concesión? Vayamos a poco a poco a desarrollar este tema. Pero ¿qué entendemos por concesión? Concesión dice que es una acción de conceder algo que se pide o se desea. En ese entonces los hombres pedían a Moisés, ellos deseaban el divorcio por cualquier motivo, y Moisés les daba la concesión, les daba la carta de divorcio a estos hombres. Pero, dice, ¿por qué les daba? Por la dureza de su corazón. Pero vayamos al principio, al texto que hemos leído, en la cual dice que solamente hay una excepción para el divorcio, que es la infidelidad sexual. Pero vayamos al Deuteronomio. Aquí va algo muy interesante. Dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que le encuentra algo reprochable en ella. Entonces le escribe una carta de divorcio, se le entrega y la echa de su casa. Vemos aquí prácticamente la dureza del corazón del hombre.
Pero aquí hay algo muy interesante en la cual dice el versículo 2 de Deuteronomio 24, una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Así como cuando un hombre se divorcia de su mujer por causa de infidelidad sexual, abandona, no solo traiciona a su mujer, sino la abandona. Y el sinvergüenza se va con la otra mujer. Entonces esta mujer, su esposa, prácticamente queda libre y puede volver a casarse. Pero todo esto lo tomamos desde un contexto bíblico. No es bueno tomar un texto fuera de su contexto. Estamos viendo lo que Jesús habló del divorcio y ahora estamos hablando de lo que dice la ley. Pero hay ese pequeño detalle en el cual muchos no hablan y dice, una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Jesús dijo, y vuelvo a leer, y les dijo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Hemos visto que muchos hombres se divorciaban de su esposa por cualquier situación, por cualquier pretexto. Un hombre que se divorcia de su mujer por cualquier pretexto, ese hombre comete adulterio. Y con la persona que se casa, le hace cometer adulterio. Pero, dice aquí, aquí hay una excepción muy interesante. A menos que la esposa le haya sido infiel. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Vuelvo a decir, no todos pueden aceptar esta palabra. Claramente dice, a menos que la esposa le haya sido infiel. Esto puede ser tanto el esposo como la esposa. Por ejemplo, si mi esposa me es infiel con otro hombre y además ella se va con ese hombre, yo quedo libre y puedo volver a casarme. Ahora, aquí hay dos aspectos interesantes. Hemos dicho que el que se divorcia se casa con otra comete adulterio. No olvidemos que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Pero vamos a ver a Malaquías 2:16. Dice, pues yo odio el divorcio. Esto habla el Señor. Dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Dice el Señor que él odia el divorcio. Eso es cruel para la mujer. Pero al hombre le recomienda que cuide su corazón y no le sea infiel a su esposa. Hasta aquí podemos determinar, según la enseñanza de Jesús mismo, que solo hay una excepción para el divorcio y esa es la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Ahora, ¿por qué vosotros creéis que el pecado de adulterio es grave delante de Dios? Y esto lo vamos a ver en la segunda parte. No olvidemos que el tema de hoy es el divorcio. Y la única excepción para el divorcio hemos dicho que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Y nada, espera la segunda parte que es muy interesante. Muchas bendiciones. Bueno, aquí la segunda parte. Hemos dicho que solamente hay una excepción para el dar carta de divorcio y esa es la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Pero la pregunta que hemos hecho al inicio, ¿por qué es tan grave el pecado de adulterio dentro del entorno del matrimonio? Vayamos a ver los mandamientos y los principios de parte de Dios acerca de este punto en específico. Dice
Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos dos aspectos muy importantes acerca del mandamiento de Dios. Uno, el diseño de la familia. ¿Cuál es el diseño de la familia? Hombre y mujer. Luego viene, dice, y se unirán y seréis una sola carne. El segundo aspecto es muy importante, ya que esta unión entre el hombre y la mujer no solo es una unión sexual, sino es una unión espiritual. Entonces, ¿qué pasaría si yo me casase con una persona incrédula? ¿Cuál sería la consecuencia si yo me uniera a una persona incrédula? Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí desde ya se nos dice que no debemos nosotros unirnos en yugo desigual. Ahora, ¿por qué? Hemos determinado que por qué para Dios es tan sagrado el sexo y tan grave el pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque esas personas, siendo dos, se vuelven uno. Hay una unión, no solo sexual, hemos dicho, sino espiritual. Ahora, 1 Corintios 7:10, hablando del matrimonio cristiano, dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Este texto es específicamente para matrimonios cristianos. Y esto es muy, muy interesante que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No olvidemos que dentro del matrimonio antes se daba carta de divorcio por cualquier motivo, situación. Pero solamente Jesús dice hay una excepción en el cual es la infidelidad sexual. Dice, a menos que la esposa le sea infiel. Hemos dicho que el sexo es una cosa tan espiritual que los dos se hacen uno. Pero aquí vemos esta recomendación del Señor por medio del apóstol Pablo, que es para específicamente matrimonios cristianos. Eso sí, que no, eso sí, que no haya habido infidelidad sexual. Ahora, también el apóstol Pablo habla sobre el yugo desigual. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, dice, son santos. Vemos que a través del hombre o mujer creyente también son santificados los hijos. Primera de Corintios 7:14 dice, y si una mujer cristiana tiene un esposo que no sea creyente, él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Cómo deberíamos identificar a un verdadero cristiano? Claramente Jesús dijo, por sus frutos seremos reconocidos. Pero dice, pero si el incrédulo se separa, dice, en otra versión dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, deje que se vaya. En esos casos el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Claramente aquí el apóstol Pablo habla, porque cuando no hay una unidad,
cuando no hay un propósito en el matrimonio, cuando hay un yugo desigual, obviamente ese matrimonio va a tener problemas, situaciones de violencia familiar, física, psicológica, hasta los mismos hijos corren en cierta manera peligro. Entonces, cuando se da esta situación y ese hombre incrédulo desea irse, desea abandonar la casa, entonces la mujer, dice aquí el apóstol Pablo, déjelo ir. Pero en cambio, hemos visto que en el modelo de Dios, en el modelo cristiano, dice que la mujer no se separe del hombre. Pero esto sí, que no haya el pecado de adulterio, porque es la única excepción para que un hombre o una mujer pueda dar carta de divorcio. Y es más, pueda volver a casarse. ¿Por qué? Porque él o ella ha sido víctima de esta vil traición. ¿Por qué es tan grave el sexo, el adulterio dentro del matrimonio? Hemos dicho, porque el hombre y la mujer se unen y son una sola carne. Ese hombre se está uniendo a otra mujer y por ende todo lo bueno de esa mujer es pasado al hombre y todo lo malo de esa mujer también es pasado al hombre y viceversa. Todo lo bueno de un hombre al unirse sexualmente se están uniendo espiritualmente. Todo lo bueno de ese hombre es pasado a la mujer y también todo lo malo de ese hombre es pasado a esa mujer. Por eso Jesús dijo, solo a menos que la mujer le sea infiel. Este es el pecado de adulterio en la cual destruye ese propósito perfecto del matrimonio dado por Dios. Nada, muchas bendiciones y espero que este pequeño comentario sobre el divorcio dentro de la Biblia os sea de bendición. No olvidemos que lastimosamente hay gente que no van a las escrituras y en vez de construir, en vez de ser de bendición, son todo menos eso. ¿Por qué? Porque conozco un caso de que un hombre y una mujer, la mujer era cristiana, el hombre era incrédulo, se casaron en una iglesia cristiana, pero al poco tiempo ese hombre no solo adulteró, sino abandonó a su esposa y además se fue a casar con la otra mujer. Pero esta mujer, la que quedó sola, engañada, traicionada, humillada, ¿vale? Ella ha pasado el tiempo y quería rehacer su vida con una persona, esta vez cristiano, pero lastimosamente el pastor no permitió esta relación, así que destruyó la vida de esa mujer, destruyó la vida de ese chico cristiano, ya que estos dos se fueron al mundo y vivieron en pecado. Pero ¿quién tiene la culpa aquí? Es ese pastor que no conoce las escrituras, que lastimosamente hay muchos que en vez de bendecir hacen mucho daño. Obviamente Dios no quiere el divorcio, Dios odia el divorcio, por eso se recomienda al hombre que seamos fieles y no traicionemos a nuestra esposa. Pero si hay un sinvergüenza que es infiel, adúltero, obviamente que la persona que ha sido traicionada tiene derecho a volver a casarse. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Bendiciones.